Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Segundo capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Espero que ya esté listo. Vamos a leer la palabra del Señor en la palabra de Dios para todos. Gloria a Dios. Vamos a empezar con el versículo 1. Hermanos, ustedes saben que nuestra visita no fue tiempo perdido. Pero, como ya saben, antes de llegar a su ciudad sufrimos mucho y nos insultaron en Filipos. Cuando llegamos a su ciudad, muchos estaban en contra nuestra. Pero Dios nos ayudó a ser muy valientes y a contarles la buena noticia de salvación. No estábamos equivocados en lo que hablamos. Tampoco hablamos con malas intenciones ni buscando engañar a nadie. Al contrario, hablamos como quienes han sido aprobados por Dios con la misión de dar a conocer las buenas noticias. No estamos tratando de agradar a ningún ser humano. Solo buscamos agradar a Dios, quien juzga si nuestro corazón es bueno o malo. Ustedes saben que nosotros no hemos tratado de convencerlos así, hablando bien de ustedes. Tampoco queremos que nos den dinero. Oh, perdón. Disculpe. ¿Ahora sí? ¿O seguí? Bueno, sí, estoy hablando mientras. Ustedes saben que nosotros no hemos... Otra vez se me fue. Ustedes saben que nosotros no hemos tratado de convencerlos hablando bien de ustedes. Tampoco queremos que nos den dinero. Sí. Dios es testigo de que no tenemos nada que ocultar. No buscamos ningún reconocimiento de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo podríamos haber impuesto nuestra autoridad, pero hemos sido muy tiernos con ustedes, con ese cariño que una mamá da leche nuestra hacia los hijos que ella misma concibió. Los amamos mucho y por eso nos alegramos de compartir con ustedes las buenas noticias. Además, ustedes se han vuelto tan importantes para nosotros que nos sentimos felices de compartir con ustedes hasta nuestra propia vida. Hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes. Por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios. Ustedes y Dios son testigos de que cuando estuvimos con ustedes, los creyentes, nos comportamos de una manera santa, justa y honesta. Ya saben muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos. Los exhortamos, consolamos y animamos a vivir de una manera que honre a Dios, quien nos invita a entrar en su reino y en su gloriosa presencia. Siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios, porque no lo recibieron como palabras humanas, lo recibieron como es en realidad la palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes los que creen. Hermanos, ustedes siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios que pertenecen a Jesucristo que están en Judea. Allí el pueblo de Dios sufrió mucho a causa de los otros judíos y lo mismo ha pasado con ustedes, pues han sufrido mucho a causa de sus propios compatriotas. Ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros nos obligaron a abandonar el país. Ellos no agradan a Dios y están en contra de todos los seres humanos. Nosotros tratamos de enseñar el mensaje de Dios a los que no son judíos para que se salven, pero los judíos no nos han dejado anunciar esas enseñanzas. Por eso están añadiendo cada vez más pecados a los que ya tienen, pero la terrible ira de Dios se ha descargado contra ellos. Hermanos, estuvimos separados de ustedes por corto tiempo, pero aunque no estábamos presentes, nuestro corazón y pensamiento seguían con ustedes. Teníamos muchas ganas de verlos e hicimos todo lo posible por hacerlo. En verdad queríamos ir a verlos y yo mismo traté de visitarlos varias veces, pero Satanás siempre nos lo impidió.
Ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevaremos con mucho orgullo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Verdaderamente ustedes nos hacen sentir orgullosos y alegres. Grande poder cantar a nuestro Dios. Vamos a tratar entonces de tomar la palabra del Señor en este momento. Vamos a hacerlo en la primera carta, de el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos hoy a tratar de estudiar un poco de la segunda parte de capítulo 2. Vamos a estudiar del versículo 13 al versículo 20. Entonces vamos a dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Permítame hacer una oración antes de empezar. Padre, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo quien transmite las verdades que debemos fijar en nuestra mente y en nuestro corazón. Te suplico en el nombre de Jesús que nos ayudes en este día y que esta palabra, Señor, cobre vida en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo 13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo y Silas, que son los que escriben aquí la carta, dan gracias a Dios por la forma en que los tesalonicenses los escucharon. Aunque sabían que eran simples hombres, entendieron que el mensaje no era suyo, sino de Dios. ¿Cuánta falta nos hace hoy que la gente entienda que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos la palabra, no son nuestras palabras, no es nuestra enseñanza, sino que es la enseñanza de Dios? Pablo dice aquí: la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esa actitud de los hermanos en Tesalónica lo que hace es que Pablo vea en ellos cosas bien importantes y que ojalá se vieran en nosotros. Primero, que hay una predicación y que los escritos del apóstol Pablo han sido de verdad la palabra de Dios. A veces olvidamos que Dios nos habló a través de los apóstoles y profetas, y como dice Pedro, que ya Dios nos habló de muchas maneras, pero que en un tiempo nos habló por los apóstoles y profetas, y que eso es suficiente para nosotros hoy, que no necesitamos ya nada más de revelaciones especiales y nada de eso, sino que ya todo está consignado ahí en la palabra de Dios. La segunda cosa que se puede apreciar aquí es que debemos dar gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo, por los que han creído en el mensaje. Ese mensaje que nosotros hemos predicado. Seguramente usted le ha hablado a alguien y ese alguien ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Usted tiene que dar gracias a Dios porque esa palabra fue recibida por esa persona y aceptó a Cristo. La palabra de Dios actúa en los creyentes. Aquí el apóstol Pablo utiliza una palabra que en el griego quiere decir algo así como energía, que actúa, que obra, que es eficaz, que produce un resultado, que hace algo. También significa que es bastante poderosa. Por eso el término, a ver si me meto un poquito con la palabra en griego, pero para que se dé cuenta que es lo que Pablo está tratando de decir. Energitai es lo que es energía, eso es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios en nosotros actúa y actúa con una eficacia y un poder sobrenatural. Por eso es que
no se puede comparar con ninguna otra palabra, con ningún otro mensaje. Es verdad que a veces Dios utiliza escritos que no fueron inspirados por Él, y Dios utiliza los escritos para que las personas lleguen a los pies de Cristo, pero son contadas excepciones. En el versículo 14, 15 y 16 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, de Cristo Jesús, que están en Judea. Ahora, necesitaban los tesalonicenses imitar a los hermanos de Judea. ¿Querían, debían, o sencillamente fue algo espontáneo? Parece que ellos no necesitaban en ningún momento tratar de imitar a las iglesias de Judea. Fue una imitación, podríamos decir, involuntaria, fue algo natural. Yo no creo que haya sido una imitación, sino más bien que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios actúan en todos de tal manera que cuando es el impacto de Dios, los resultados podrían ser casi iguales en todos. Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica que los judíos fueron los que mataron a Jesús, pero todo era parte del plan que Dios tenía establecido. Ahora, ¿por qué? Note que los judíos son los que persiguen a Pablo, y los judíos también llegaron a perseguir a los hermanos de Tesalónica. Ahora, la palabra aquí importante en esta sección, si hay palabras importantes, para mí es la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de un término que ese ha sido muy conocido por casi todos los que leen la Biblia o han estado en alguna iglesia, es eclesía. La palabra eclesia significa congregación, asamblea. Y se utilizaba no solamente para las reuniones de la iglesia, sino que esta era una palabra que se utilizaba para cuestiones políticas también. La asamblea política, por ejemplo, la asamblea religiosa o de cualquier índole, pero no necesariamente estaba relacionada. Eclesía no era relacionada exclusivamente con iglesia, que después con el uso se dejó como para solamente la iglesia, pero originariamente lo que quiere decir la palabra eclesia es una asamblea, una reunión de personas. Los partidos políticos en el tiempo del apóstol Pablo se reunían en la eclesía, es decir, en la asamblea, pero fue después que adquirió el término única y exclusivamente para nosotros, la iglesia. Es algo así como lo que pasó con la iglesia católica. El término católico lo que quiere decir es, perdón, yo mojo mi garganta. La palabra católico lo que quiere decir es universal. La iglesia de Cristo es una iglesia universal. Entonces, pero en un momento de la historia de la iglesia, como que quedó solamente para describir a la iglesia católica romana. Igual con la palabra eclesía. Antes era usada para todo tipo de asamblea, de reunión, pero con el tiempo quedó prácticamente solo para la iglesia. Tanto Jesús como Pablo eran judíos. Entonces aquí la palabra judío tiene otro significado. ¿Cuál sería ese significado que tiene la palabra judío? El término se utilizaba para hacer un contraste entre el que pertenecía a Israel, al pueblo de Dios, y al que no pertenecía al pueblo de Dios, es decir, en un momento a los gentiles en general, pero después como que en el tiempo de los primeros años de la iglesia se relacionó más a los gentiles con los griegos. Entonces por eso se habla de judíos o griegos, pero los griegos son todos los que no son judíos en el aspecto de lo que Pablo quiere mencionar en sus cartas, por ejemplo, la carta a los Colosenses, en la carta a los Corintios. Pablo utiliza muchos esos términos y se utilizan para como separar al pueblo judío de la iglesia y de los gentiles. Entonces, por eso aquí el término judío tiene otro tipo de connotación, pero es interesante verla aquí en el segundo capítulo de los Tesalonicenses. Yo quiero que veamos 6 cosas que padecieron o que estaban padeciendo de los judíos, los hermanos, tanto Pablo como los hermanos de Tesalónica.
Pensemos en esa persecución, como la ve Pablo aquí en estos versículos que acabamos de leer. Primero mataron a Jesús. Los judíos mataron a Jesús. En segundo término, mataron a sus propios profetas. Tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo siempre hace como ese énfasis en cómo el pueblo de Israel mató a los profetas que venían a traer el verdadero mensaje de Dios, no lo resistían y preferían matarlos. Expulsaron a los apóstoles y a todos los que creían en el Señor Jesucristo, los expulsaron, los echaron. En cuarto lugar, no agradaban a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. En quinto lugar, se oponían o contradecían a todos los hombres. Esto lo dice porque tenían una especie de contracultura y nunca nada les conformaba. Y sexto, impedían la predicación del evangelio, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Recuerden que cuando Pablo llegaba a alguna ciudad, él siempre llegaba primero a la sinagoga. Estando en la sinagoga, cuando abría la ley, él comenzaba a mostrarles por la ley que Jesucristo era el Mesías, el único que podía morir por nuestros pecados, pero casi siempre terminaban problemas con los de la sinagoga y lo echaban. Y a veces, cuando Pablo era echado de la sinagoga, dejaba de hablarle a los judíos y se iba a hablarle a los gentiles. Entonces los judíos venían hacia los gentiles a decirles que no escucharan al apóstol Pablo. En el versículo 17 y 18 leemos lo siguiente, dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás me estorbó. ¿Qué sabemos nosotros acerca de Satanás? No tendríamos aquí espacio ni tiempo suficiente para hablar de Satanás y analizar todo lo que la Biblia enseña sobre este terrible enemigo de nuestras almas. Satanás o Satán significa adversario, es decir, que según la raíz del verbo es uno que se opone, que impide, que ataca. Hago aquí un paréntesis. Quizás al conocer este término podemos entender un poquito lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo: no, Señor, pero ¿para qué va a ir a Jerusalén a que lo maten? Venga aquí con nosotros. Y el Señor se quedó mirando a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. No era que Pedro estuviera endemoniado, no era que Pedro hubiera sido tomado por el diablo, o sea que Pedro estuviera poseído por un espíritu satánico. No era eso. Mire, el término significa alguien que se opone, que impide o que ataca. Y lo que está haciendo Pedro en este momento es como estorbando el camino que tenía que recorrer el Señor Jesús. Es decir, se está oponiendo, está impidiendo que Jesús vaya a la cruz del Calvario, con una buena intención, desde luego, ¿no? Porque Pedro no está con la intención de, no, eso que va a ir a morir a morir ahí en virtud de qué o en razón de qué. No, Pedro lo que está viendo en ese momento es cómo puede ayudar a su Señor, a su Maestro, a que no tenga que pasar por el sufrimiento. Entonces Satanás, esa es la función de Satanás. Y él lo ha hecho desde el principio de la creación. Recuerde que él se le atravesó a Adán y a Eva y dañó o hizo que Adán y Eva tomaran el camino incorrecto. Entonces por eso él recibe diferentes nombres a través de toda la historia de la Biblia. Usted va a encontrar cómo Satanás recibe diferentes nombres. Yo voy a mencionarle algunos aquí para que usted los piense, los medite, porque eso nos puede ayudar a veces a mirar que muchas personas que se oponen a nuestro trabajo no es porque estén endemoniadas, pero sí están haciendo un trabajo satánico, de oposición, de persecución. Satanás es conocido como diablo, o sea, como calumniador. Esa es la labor del diablo, calumniar. Es conocido como Lucifer, o sea, como lucero. También fue conocido en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo lo menciona como Belcebú.
y en los Corintios Pablo lo llama Belial. ¿Cómo lo llama principalmente en el Apocalipsis? En el Apocalipsis principalmente se llama el dragón, la serpiente. Entonces, esos son los términos principalmente en el Apocalipsis. Pero Pablo también dice que es el Dios de este siglo. Y el Señor Jesús también habló de que Satanás era el príncipe de este mundo, que era el príncipe de las potestades del aire, dice Pablo. Todos estos son nombres que se le dan a Satanás, y todos estos nombres que recibe Satanás son sencillamente para hacer que nosotros veamos hasta dónde puede actuar el diablo. En este caso estuvo para estorbar el camino de Pablo hacia Tesalónica. Aparte de esos nombres, uno puede ver en el libro de Job que nos revela que Satanás incita al robo y al crimen. Si usted lee Job capítulo 1 entre los versículos 14 y 15, va a encontrar eso y cómo hace caer fuego del cielo sobre la gente. Pueden ser rayos, meteoritos, piedras ardientes, como sea, pero hace caer fuego. Quizás esa es la razón por la cual el Señor tiene que reprender a Juan y a su hermano cuando dicen, si quiere orar para que caiga fuego del cielo, para que los consuma. Y eso usted no sabe ni de qué espíritu son, hermanos. Tiene que convertirse primero. Entonces, el diablo es el enemigo que sembró la cizaña en los hijos del malo. Es decir, que Satanás también se encarga de sembrar malas cosas en nuestro corazón. Cuando a veces uno comienza a sentir como rabia, como enojo, como envidia, yo no sé qué por allá, que uno no lo quiera reconocer, pero que sí comienza a sentir cierto malestar hacia ciertos hermanos de la iglesia, tiene que tener cuidado, porque es esa raíz que Satanás está poniendo en nuestro corazón, esa semillita que si no la cuidamos va a crecer y vamos a quedar haciendo toda la obra de Satanás. Una de las cosas, por ejemplo, que Satanás es experto en hacer es poner una raíz de amargura, y no hay nada peor que la amargura en el corazón de una persona. La amargura ata a las personas, la amargura no deja que la persona ande en libertad. Ahora, entendemos que el apóstol Pablo tenía todos los recursos y conocía todos los secretos de lo que se llama la guerra espiritual. Entonces, ¿por qué fue vencido por Satanás? ¿A qué conclusión podríamos llegar? Porque él dice, Satanás me lo impidió, o sea, Satanás le ganó, podríamos decir, ¿no? Yo quiero ir, pero Satanás no dejó. El apóstol Pablo tuvo que reconocer que no pudo evitar que Satanás se opusiera en su viaje a Tesalónica. Mire, la Nueva Biblia Española traduce esta parte de la siguiente manera. Dice, porque nos propusimos hacerles una visita, en particular yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos cortó el paso. El mismo apóstol que escribió, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aquí tiene que admitir que no pudo vencer a Satanás, a su enemigo. Sin embargo, Dios utiliza cada circunstancia de estas, Dios las utiliza, y utilizó esta circunstancia para que Pablo escribiera estas dos epístolas. Entonces aquí uno encuentra como el verdadero sentido de lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien, a los que somos de Dios, a los que pertenecemos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ese versículo ha sido un poquito mal manejado, algún día hablaremos sobre ese versículo, pero lo que yo puedo ver aquí es que se está cumpliendo lo que el apóstol Pablo escribía en Romanos 8:28, ¿verdad? Y es, Satanás se interpuso en el camino, no permitió que Pablo llegara a Tesalónica, pero Pablo escribió estas dos epístolas y entonces se convirtió
en una frustración para Pablo, pero se convirtió en una bendición para los hermanos en Tesalónica y para nosotros y para la iglesia a través de toda la historia, porque la carta de Pablo a los tesalonicenses es una carta que nos llama al cuidado, al esfuerzo, al esperar en Cristo Jesús. Entonces podríamos llegar a dos conclusiones con este incidente de Pablo, que Satanás se le atraviesa y Pablo no lo puede vencer. Podríamos llegar a dos conclusiones. La primera es que siempre nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo, aun cuando momentáneamente el diablo pareciera que hubiera ganado, ¿cierto? Pero tarde o temprano vamos a darnos cuenta que Dios permite a veces nuestro fracaso y nuestra derrota para una bendición mucho mayor. Acuérdense de Génesis 3.15. En Génesis 3.15 está el Evangelio por primera vez en la Biblia. Y es allí donde el Señor le dice a Eva que tu simiente, la simiente de Eva, va a pelear con la simiente de la serpiente. Y dice que esta te herirá en el calcañar, o sea, la serpiente va a herir en el calcañar a la simiente de Eva, Jesús, y que la simiente de Eva va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces, la muerte de Cristo en el Calvario es una aparente victoria de Satanás. Yo digo aparente porque realmente nunca pudo saborear la victoria de Satanás, porque la muerte y nadie pudo retener a Cristo Jesús y se levantó de entre los muertos. Dice Hebreos que por la sangre de Jesucristo, por la sangre del pacto, Él se levantó de la tumba de los muertos. Entonces, Satanás nunca pudo tener una victoria definitiva sobre la iglesia ni sobre ningún cristiano. Tenemos a veces esos momentos como que nos sentimos que Satanás nos está ganando, pero Dios está ahí para sacarnos adelante. En segundo lugar, que cuando el diablo nos cierra una puerta, no debemos rendirnos y por el contrario, debemos buscar otros caminos, otras formas de llegar. Pablo no pudo ir a Tesalónica, bueno, no puedo ir, entonces les mando una carta. Lo que Satanás no sospechaba era que esas cartas iban a hacer tanto, pero tanto bien a la iglesia del Señor. Cuando Dios quiere bendecirnos y se cierran las puertas, no debemos quedarnos ahí a quejarnos y a decir, que no. Sigamos adelante, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Versículos 19 y 20 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Qué significa aquí gloriarse? Gloriarse significa preciarse demasiado, alabarse por una cosa, complacerse, es alegrarse mucho. Aquí Pablo utiliza una palabra que significa motivo de orgullo o jactancia o satisfacción. La versión latinoamericana traduce de una manera un poquito como más clara. En efecto, ¿quién es nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona de que nos sintamos orgullosos ante Jesús nuestro Señor cuando vuelva? ¿Quién sino ustedes, que son nuestra gloria y nuestra alegría? Mire, hermano, cada vez que usted gane un alma, cada vez que usted traiga a alguien a los pies de Cristo Jesús, esa persona es la que se va a convertir en cierta manera ese motivo de orgullo de saber que somos hijos de Dios y que Dios está con nosotros. ¿Qué concepto tenía Pablo de la iglesia de Tesalónica? Podríamos resumir esto del apóstol Pablo, lo podríamos resumir de la siguiente manera. Él estaba tan complacido que lo describe de la siguiente forma: como esperanza, como gozo y como corona. Era la esperanza del equipo de Pablo para el futuro, la esperanza de lo que ellos podrían hacer y alcanzar. Era el motivo de su gozo cada vez que se acordaban y hablaban de esta iglesia, y eran el premio mayor de su ministerio, su corona.
A veces hacemos cosas que podrían llenarnos de orgullo y de satisfacción y estas cosas, pero Dios a veces no permite que ni que las mencionemos. Pero cuando usted trae a alguien y lo trae al Salvador y esa persona acepta a Jesucristo como su Señor, eso es algo que aunque usted no lo pueda compartir después y aunque usted no pueda enorgullecerse de eso, va a producir cosas grandes. Mire, a nosotros nos evangelizó una señora que se llamaba Tránsito Castelví. Yo creo que ella nunca se imaginó que al evangelizar a mi familia, que de mi familia iba a salir uno que iba a ser predicador, en este caso yo. Pero más adelante, mi hermana, su hijo también fue llamado al ministerio, o sea, mi sobrino, y mi sobrino está ministrando hoy en Bogotá. Es decir, que por la evangelización de una señora que no me recuerda aquí mi esposa que Yasmith también está haciendo un ministerio, y el ministerio de Yasmith es un ministerio muy especial porque es con jovencitos. Hay que conocer lo que Yasmith hace para ver cómo Dios obra y actúa de diferentes maneras. Pero mire, la señora Tránsito yo creo que nunca pensó en que por evangelizar a mi mamá, de eso iba a salir, yo no sé cuánto fruto ha salido de esa evangelización. Ella yo creo que debe hacer mucho tiempo que está con el Señor. Y yo creo que cuando llegue el momento de recibir nuestras coronas, yo creo que ella es una de las que va a recibir más piedras en su corona. Yo sé que algunos no creen en esto, pero la Biblia dice que vamos a recibir por nuestro trabajo en el cielo, vamos a recibir algún tipo de reconocimiento. Yo creo que ella va a ser una de las que, aunque era una señora que no era una persona muy especial, pero tuvo la osadía de hablarle a mi mamá de Jesucristo, y mi mamá llegó a los pies de Cristo, y por la conversión de mi mamá, toda mi familia le sirve hoy al Señor. Entonces, eso es muy especial. Cuando usted gane a alguien, usted no sabe a quién está ganando para Cristo, pero de pronto usted está ganando a alguien que después Dios va a llamar a hacer un ministerio grande, bien grande. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el valor de nuestras actitudes orientadas a nuestra iglesia? Nos enseña a tener una actitud positiva hacia nuestra propia iglesia. Mire, se puede evidenciar en esto. Primero, los grandes anhelos de crecimiento y expansión para producir un cambio en las vidas y en la sociedad. Esa es nuestra esperanza, que cambie nuestra sociedad. Segundo lugar, que también esa actitud positiva se evidencie en el gozo de pertenecer a esta iglesia. Y hablo de la iglesia universal, la iglesia de Cristo, pero también la iglesia local, allá donde Dios lo ha puesto a usted. Usted tiene que darle gracias a Dios por esa iglesia. Porque allí cuando usted se puede reunir con los hermanos, usted va a recibir consuelo, ayuda, fortaleza, cuidado pastoral, una cantidad de cosas que usted recibe en la iglesia local. Y por último, que nuestra actitud positiva hacia nuestra iglesia se evidencie en todos nuestros comentarios, ya sea en los congresos, en los retiros, en los viajes, en los encuentros, en las reuniones, en los encuentros de matrimonios, todas las actividades que hace la iglesia, que nosotros sintamos esa actitud de agradecimiento a Dios porque Él nos puso ahí en esa iglesia. Que la iglesia es nuestra corona por nuestra satisfacción. Es jactancia, es orgullo que sentimos por ella. Yo sé que los hermanos de Vida Nueva sienten alegría de pertenecer a la iglesia que pertenecemos, ¿verdad? Estamos llenos de bendición porque Dios nos ha bendecido de una manera especial. Hemos pasado momentos difíciles, pero aquí nos mantenemos fieles. No podemos reunirnos en el templo, pero lo estamos haciendo a través de las redes sociales y eso es una gran bendición. Así que
sigamos para adelante en el nombre del Señor. Yo quiero hacer como una especie de aplicación un poquito medio práctica aquí para terminar. ¿Podría usted enumerar allá en su mente, en su corazón, algunos cambios positivos en su propia vida desde el momento en que se entregó a Cristo Jesús? Mire, cuando yo estaba haciendo esto y me puse a pensar, bueno, si los hermanos van a hacer el ejercicio mental de hacer como una lista de los cambios positivos que ha tenido su vida desde el momento en que aceptó a Cristo, yo quiero hacer la mía para medio ilustrarles a los hermanos qué es lo que yo pienso y siento que Dios ha cambiado positivamente en mi vida. Primero, ahora tengo una relación con Dios. Tengo relación con Dios. Yo tuve un cambio de religión a vida. De religión a vida. Yo le decía en estos días a mi esposa que yo sí fui bien camandulero. Yo era de procesión y de todo lo que hace la Iglesia Católica. Yo era bien metidito en eso, aunque era un niño, pero yo era bien metidito en eso. Yo recuerdo que en alguna ocasión el cura, el sacerdote de la iglesia donde yo asistía, era en el barrio Santa Inés, allá en Bogotá, se llamaba el padre Payás, el cura Payás decíamos nosotros, y alguna vez llegaron los misioneros católicos allí y hicieron una cantidad de actividades, y yo estuve en casi todas las actividades de esos misioneros católicos. Quizás allí fue donde nació ese deseo que tengo todavía sobre las misiones. En tercer lugar, mi relación con los demás cambió de mal para bien. Usted sabe que uno sin Cristo uno anda de problema y de pelea y en inconvenientes con los demás, pero desde que Cristo vino a mi vida cambió para bien. En cuarto lugar, aprendí el respeto por el otro. Respeto. Eso sí que nos hace falta. Respeto. Porque hay algunos que aunque asisten a la iglesia no saben de respeto. Es desafortunado. Pero yo personalmente aprendí respeto por el otro. En quinto lugar, a mí me apasiona estar con mis hermanos en el culto. Así sea aquí a través de las redes sociales, pero me apasiona. Mire, el culto comienza a las 10:30, ¿verdad? Esta reunión que estamos haciendo. Pero yo desde las 8 yo ya estoy aquí alistando los computadores, estoy alistando que esté bien el OBS, que todo salga lo mejor posible, porque es para Dios, porque a mí me apasiona hacer eso. El lunes me apasiona enseñar lo que enseño los lunes. El miércoles, aunque no nos acompaña mucha gente, normalmente son 2, 3 los que nos acompañan los miércoles, pero a mí me apasiona orar por los grupos no alcanzados. Entonces todo lo que hace la iglesia a mí me apasiona. Me apasiona el culto, me apasiona estar con mis hermanos, todo eso. Y sexto, ahora tengo la esperanza por medio de la oración y gracias a las promesas de Dios, tengo la esperanza, esa esperanza que la gente no tiene. Yo tengo esperanza. Espero que usted tenga esperanza. La esperanza. Eso es importantísimo en nosotros. Y ahorita se me está viniendo a la mente el séptimo, que no lo tengo escrito en mis notas, pero creo que lo más importante es el amor. El amor. Ahora tengo amor. Padre, yo te ruego en este momento que tú obres en la vida de mis hermanos que me están viendo en este momento en la línea. Te suplico en el precioso nombre de Jesús, Señor, que tú los bendigas, que los toques, Señor, y que ellos reflexionen hoy acerca de todo lo que tú nos has dado, Señor, de lo que has cambiado en nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno y glorifícate en la vida de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén, amén, amén. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.